Muy bien, jóvenes, estamos contra el tiempo, le agradecería que tomen asiento para empezar nuestra clase. Adelante, por favor, alumnos. Bien, después de haber solucionado los problemas técnicos, que ya dije al señor vigilante que ponga las computadoras que están mal, porque también las del seminario, también a veces no leen la información. Entonces ya he hecho que pongan mi queja al respecto, porque todo el tiempo hemos perdido en la otra aula y no lee ningún deseo. Entonces, ahora felizmente que esta máquina sí está leyendo y vamos a proceder a desarrollar esta clase. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a tener el gusto de desarrollarles a ustedes la última clase real que van a recibir, porque la siguiente clase va a ser virtual. La última clase que desarrolla mi colega, la doctora Ena Alvarado, pues va a ser virtual, en vista de toda la premura que hay en cuanto a los exámenes. Por tanto, esta es la última clase real de las cuales van ustedes a disfrutar en este momento. Y la dicto hoy, la estoy dictando el día 6 de junio, como están viendo en la presentación. Bien, y es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a ver cómo se van a desarrollar los órganos de los sentidos. Y los órganos de los sentidos están íntimamente relacionados con el sistema nervioso central. Ustedes saben que el sistema nervioso es el sistema que nos pone en relación con todas las demás personas. Y los órganos de los sentidos son como los sensores que tiene cualquier máquina que nos están indicando la presencia, la ausencia, la falla o el buen funcionamiento de determinado aparato, de determinado sistema. Y nos da la información de nuestro alrededor. Por ejemplo, la vista nos da uno de los órganos de los sentidos, nos da la información acerca de lo que estamos teniendo alrededor nuestro. El órgano del oído nos permite tener la noción de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, incluso a distancia, a través de ondas sonoras. El órgano del olfato nos permite determinar a nosotros, ¿no?, los diferentes tipos de aromas que estamos sintiendo alrededor. Nos da información directa, al igual que el órgano del tacto que está en la piel, eso ya creo que ya lo hemos visto. Y por último, el órgano del gusto que se encuentra en la lengua. Y vamos a ver que vamos a romper algunos mitos que vienen desde mucho antes, en el cual decían, la lengua tiene 4 posiciones, la punta tal sabor, el fondo tal, el costado tal. Entonces eso ya cambió, porque ahora se ha demostrado que las papilas gustativas que se encuentran dentro de la lengua y llevan información directa al encéfalo, están en la posibilidad de detectar cualquier tipo de sabor, simplemente dependiendo del umbral del cual estamos hablando. Al igual que los órganos no son receptivos, que son los órganos de la piel, el Gauss, el Ruffini, el Bader-Pacini, ¿sí? ¿Recuerdan? Todos ellos tienen un tipo específico de sensibilidad, pero cuando estos son sobreestimulados, ya conducen dolor. O sea que el dolor es condicionado por cualquiera de ellos cuando son sobreestimulados. Y ustedes lo pueden detectar. Si ustedes dan ese cariñito suavemente sobre la piel, es una sensación agradable. Pero si lo hacen con fuerza, ¿no?, lo hacen con fuerza y con fricción, ¿qué cosa se va a convertir en eso? En dolor. Entonces, ven ustedes que todos los órganos receptivos que se encuentran en la piel, en función al umbral. ¿Umbral qué es umbral? Umbral es la cantidad de estímulo que recibe determinada sensibilidad. Los umbrales, cuanto más altos son, quiere decir que son más resistentes. Y cuanto más bajo es el umbral, es más sensible a detectar cualquier tipo de estímulo. ¿Bien? Bueno, eso es básicamente en líneas globales todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y vamos a empezar con el órgano más importante, a mi parecer, que nos ha dado la naturaleza, que nos han dado para poder detectar la presencia de la luz. Y que esta luz nos permita convertir una señal lumínica en imágenes. En imágenes, ¿ok? Entonces vamos nosotros a ver, jóvenes, el sentido de la vista. Bien, el sentido de la vista, pues, jóvenes, radica ¿en dónde? ¿Qué órgano? En el ojo. El ojo humano es capaz de determinar, no como las cámaras modernas que tienen n píxeles, pero sí su imagen es más nítida, es más definida y de más capacidad en cuanto a lo que se refiere a la resolución.
Se trata de imitar las cámaras modernas, las cámaras de los celulares, tratan de imitar la resolución que tiene el ojo. Pero hasta ahora todavía no se ha logrado determinar esto. Simplemente lo que han producido son acercamientos nada más a través de zooms. Pero la imagen como tal no se ha podido igualar todavía con la imagen del ojo. ¿Ok? Porque ustedes saben que cuando tenemos cierta cantidad de píxeles en determinada imagen, si incrementamos la resolución de la imagen misma como tal, o si damos un zoom sobre una imagen igual, vamos a ver la imagen, pero deformada. ¿Sí? Una foto que muy bonita la veo acá, ¡ay, qué bonita la foto! Pero si yo la amplío, los píxeles van a verse y se va a ver todo de forma de imagen. ¿Sí? Es lo que pasaba con las cámaras que mandaban a otros planetas, por ejemplo, la sonda de guía a Marte, tomaba unas fotos excelentes, pero ¿qué pasaba? Que la resolución que nos daba no estaba fijada. Podría ser que lo hemos visto aquí o que lo hemos visto a kilómetros. Entonces, esas fueron las primeras fallas que tuvo las sondas que fueron a Marte, incluso las que fueron a la Luna, porque esa resolución no era la real. Igual ahora estamos con la televisión, aquí estamos en el 4K, ¿verdad? Y en el Ultra LED, ¿cierto? Entonces, y empezamos con nuestro televisor chiquito que tenía antena de conejo, que tenía una pantalla curva y que era blanco y negro. Y si comparamos esa imagen con la imagen de ahora, han cambiado. Pero los ojos siguen siendo los mismos. Los ojos que veíamos esa imagen, ¿no? Estoy hablando yo del año, a ver, yo tengo ahorita 61 años. Entonces, hace menos 5 años, a los 57, 55 años, tenía una televisión blanco y negro en mi casa. Ahora tengo una televisión de mayor resolución, mucho más grande, pero al final estos ojos siguen viendo la misma imagen, solo que con más nitidez. Entonces miren ustedes que no es el cambio de la imagen, no es del aparato como tal del televisor, sino la imagen que se da no está en función a los ojos, sino en función al cambio electrónico que ha ido evidenciándose a través del tiempo. Ahora ustedes van a comprar un televisor plasma, ahí lo compran, ¿no? Y está regalado un televisor de plasma de 50 pulgadas, 800 soles, 700 soles, barato. En cambio un 4K, 10.000, 12.000 soles. Porque es que no ha cambiado el ojo humano que va a ver eso, voy a eso. El ojo humano sigue siendo el mismo. Si tenemos mutaciones, sí tenemos mutaciones, pero no al extremo de cambiar la resolución de nuestros ojos. Y miren, y lo seguimos usando, y lo seguiremos usando, porque las mutaciones se dan en el tiempo. Bien, entonces nuestro ojo humano, pues tiene esa capacidad. Pero para eso está formado por diferentes estructuras, que vamos a verla en esta imagen de un ojo normal, de un ojo adulto, y lo vamos a ver cómo en el transcurso del tiempo se ha ido formando. Tenemos una cámara anterior, una cámara posterior. Miren ustedes, esto de acá es la cámara posterior. Este es el cristalino, este de acá, y esto de acá es la cámara posterior. Detrás del cristalino se llama cámara posterior. Delante del cristalino, esto que está acá, se llama cámara anterior. ¿Ok? Y miren acá, tienen esta imagen que ven ustedes acá, esta de acá, ¿sí? Esta, que es el nervio óptico. El nervio óptico. ¿Ok? Básicamente ese es un ojo, eso es todo. Un nervio, un cable que va a llevar la información de esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que veían esas cámaras que poníamos en nuestro celular o en nuestra computadora? Una imagen que parecía un ojito, que tenía un cable que tenía que conectarlo a una conexión USB, ¿no? Y lo poníamos encima de la computadora, hasta ahora que ya hay cámaras inalámbricas. Ya no necesitamos eso. Por ejemplo, yo tengo unos lentes que tienen cámara aquí y cámara acá. En los lados tienen cámara. En los lentes mismos. Y entonces yo puedo estar filmando algo y nadie se da cuenta que estoy filmando porque las cámaras están en los brazos del lente están las cámaras. Entonces a eso se ha llegado porque son inalámbricas. En cambio, eso todavía, eso sí, sigue siendo dependiente todavía de un cable. Todavía no llegó la conexión inalámbrica para las estructuras de nuestro cuerpo humano, todavía no llegó. Pero sin embargo, este cable que está acá, que es el nervio óptico, tiene miles de fibrillas que se han captado a través de ¿qué? De esta imagen grandaza que está acá, que está tapizando la parte posterior del ojo, que es la retina. Y todas esas fibras de la retina
van a concluir o van a agruparse para formar este nervio óptico. Y este nervio óptico está saliendo ¿de dónde? Vamos a verlo primordialmente del diencéfalo, ya lo vamos a ver. Y miren ustedes también, aquí estamos viendo nosotros, por ejemplo, vasos sanguíneos, ven acá, pero que llegan solamente hasta ahí y se dispersan a lo largo de toda la retina en una capa específica que se llama coroides. Entonces, la coroides es la zona vascular que va a nutrir al ojo, a la retina y a todos. Vamos a ver ahora, nosotros, cuando veamos la formación de los vasos sanguíneos, que esta vaso sanguíneo que está acá, que se llama arteria central de la retina, o arteria central del nervio óptico que se encuentra aquí, aquí termina y aquí se distribuye. Sin embargo, en su formación embriológica, esta arteria no se va a llamar así, se llama arteria hialoidea y va a avanzar completamente hasta acá. Va a atravesar todo la cámara posterior y va a ir a irrigar toda la cámara anterior. El cristalino, básicamente. El cristalino es este, entonces va a atravesar, pero en forma embriológica, porque si persiste en el tiempo, estamos hablando de una patología. Persistencia de la arteria hialoidea, lo cual no es normal. ¿Okay? Bien, entonces las partes que tiene el ojo, vamos a terminar con esto: el nervio, la retina con sus capas respectivas, la capa pigmentaria que la estamos viendo desde aquí, la capa pigmentaria, el cristalino, los músculos que sostienen al cristalino, ¿no? Y la parte anterior que es la córnea, el iris y los músculos ciliares que se encuentran en ambos lados, ¿correcto? Y por fuera, la esclerótica. Entonces, mire, el ojo está formado, o está derivado básicamente de un ectodermo superficial, de un ectodermo y del mesodermo. Ya les había hablado a ustedes para esto de que el mesodermo es un elemento, una capa germinal que puede desarrollar cualquier estructura, básicamente de relleno, vasos sanguíneos, huesos, ¿no es cierto?, cartílagos. El mesodermo es eso: tejido de relleno, tejido adiposo, tejido conjuntivo, todo ese tipo de tejidos es el mesodermo. O sea que por ahí, olvídense. Digo, ¿quién es el que forma a la arteria central de la retina? ¿De dónde deriva? Mesodermo. No tienen ni que pensarlo. Basta que le diga arteria, basta que le diga vena, basta que le diga tejido de relleno, basta que le diga músculo. Ustedes mesodermo. Ni piensen, contesten nada más. Sencillo. Sin embargo, como ustedes ven, todas las estructuras que están formando el sistema nervioso central han derivado ¿de dónde? Del ectodermo. El ectodermo también se le llama por eso neuroectodermo. El ectodermo va a formar el sistema nervioso central y va a formar la piel. Y la piel específicamente va a formar lo que es la epidermis. Nada más. Porque la dermis y la hipodermis, haciendo lo que guste a algunos que se llama hipodermis, y dicen que no solamente es piel y es dermis y se acabó. No, eso está formado por el mesodermo. Y el mesodermo, dentro de lo que es el mesodermo paraxial, que se forman los somites, y el somite tiene una definición específica para formar la dermis. ¿Cuál es? El dermato. El dermato. Porque el esclerótomo va a formar los huesos y las costillas, ¿cierto? El miótomo, los músculos. Sin embargo, la dermis es formada por el dermátomo del mesodermo paraxial. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver que el ectodermo superficial va a formar el cristalino. El cristalino es la lente que nos va a permitir a nosotros enfocar directamente los rayos luminosos sobre la retina. Es una lente natural. ¿Ok? Bien. Entonces, y también, ¿qué nos va a formar? El epitelio de la córnea, la conjuntiva y la glándula lacrimal con su sistema de drenaje. Bueno, entonces, ¿qué forma el ectodermo superficial? Ahí está lo que forma. Luego, el neuroectodermo como tal, porque ustedes saben que el ojo es derivado de la cúpula óptica, los que han leído la clase, pero lo que no está en su día todavía, yo la he puesto ya para que ustedes la tengan presente. Bueno, vamos a ver eso. Va a formar el humor vítreo, el epitelio de la retina, el cuerpo ciliar, los músculos esfínter y de la glándola pupilar y el nervio óptico como tal. Dirá, profesor, usted ha dicho de que los músculos los forma el mesodermo. En este caso no.
estos músculos que son el dilatador de la pupila, ¿ok? Que es el que regula la entrada y la salida, más que nada la entrada de la cantidad de luz que ingresa para que estimule la retina, son derivados del nervio ectodermo, ¿ok? Y el humor vítreo es la sustancia que está rellenando toda la cámara posterior. ¿Vieron la cámara posterior que estamos por detrás del cristalino? Toda esa gran cavidad está rellenada por humor vítreo. Y el humor vítreo es denso, espeso, como si fuera silicona transparente. Y está leve así, ¿por qué? Porque está conservando la retina pegada a la pared posterior de este globo ocular. La mantiene en su sitio. En los pacientes diabéticos, por ejemplo, que sufren un golpe, hay desprendimiento de la retina porque ya el humor vítreo está con deficiencia. Es parte de la patología de la diabetes. Así como también que el cristalino en el diabético también se va a producir una catarata. La opacificación del cristalino, pues no me dice cristalino, es que es transparente, translúcido. Pero ya cuando hablamos de catarata, que se da generalmente en la tercera edad, entonces estamos hablando de que ese cristalino ya se va a opacificar. Llega al extremo que ya se opacifica por completo. Como aquellos lentes corrientes que a veces nos compramos, que son de acrílico, que son de, ¿cómo se llama este material? Que no es vidrio, no es de plástico. Son unos lentes, a ver, no me acuerdo el tipo de material que usa una lente, pero que no pesa nada, ¿no? Pero sin embargo, con el paso del tiempo, cuando es de mala calidad, se empieza a opacificar. Policarbonato. Ajá, se opacifica ese lente y tengo que cambiarlo, porque ya no lo veo bien, porque ya está opaco. Igualito el cristalino se llega a opacificar y eso se llama catarata. Y los diabéticos lo tienen antes de llegar a la tercera edad, porque la misma glucosa elevada comienza a destruir los núcleos que tiene el cristalino y comienza a opacificarse rápidamente. Pero es fácil, ahora con la cirugía, agarro, corto el cristalino y le pongo una lente nueva de la cantidad que yo quiera. Y ya no uso lentes externos, porque esa lente tiene una cantidad de dióptrias ya definidas y sin embargo yo lo corrijo con lentes. Si uno quisiera usar lentes, me pongo un cristalino que tenga esa medida y lo meto dentro de mi ojo, ya no uso lentes. ¿Se encuentran? A eso se llega. Y ahora más con la cirugía si no quiero usar lentes, te hacen un corte en la esclerótica, en la córnea, cortan, cierran el ojo y hasta ya no usas lentes, se acabó la miopía. Así de fácil hoy en día. Bien, entonces señores, el mesodermo tejido como motivo de la córnea, coroides, músculos extraoculares, eso sí, porque ¿qué músculos extraoculares? El que mueve el ojo para arriba, para abajo, para el costado, son los músculos motores que son dependientes de quién, de los pares craneales. ¿Qué pares craneales? 3, 4, ¿qué más? ¿Cuál más? 6, ¿sí? 3, 4 y 6. Motor ocular externo, el patético es el cuarto y el sexto es el motor ocular común. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Ya, entonces esos músculos son dependientes del mesodermo, son extraoculares. ¿Sí? Entonces el ojo, mire cómo desarrolla el ojo. Todo se empieza en la cuarta semana. En la cuarta semana aparecen los surcos ópticos, pliegues ópticos, ¿a nivel de quién? De los pliegues neurales. Estos surcos ópticos que aparecen a ese nivel se van a transformar en un par de vesículas ópticas. ¿Sí? Estas vesículas ópticas tienen conexiones con el encéfalo anterior, se adelgazan y van a formar los tallos ópticos, que va a ser el futuro nervio óptico. ¿Ok? Y entonces el ectodерmo superficial ya empieza a formar el cristalino. Ahorita lo vamos a ver en una imagen que es mejor. ¿Sí? El cristalino se va formando y ya tenemos la cúpula óptica y tenemos el cristalino. ¿Ok? Entonces, a medida que la fuente difusión de los bordes de la fisura óptica, los vasos yardoideos, o sea, la arteria yardoidea específicamente va a quedar encerrada dentro de lo que va a ser el nervio óptico o el pedículo óptico. ¿Ok? Y esas arterias neraleas van a irrigar la capa interna de la cápsula óptica. Por eso es que persisten, pero ya una vez que se forma el ojo van a desaparecer. Ya no va a existir, ya cumplió su función y por tanto ya es patológico que se quede, ya no debe estar ahí. Algunos pacientes todavía cuando están en la etapa adulta persiste este vaso sanguíneo y eso hay que operarlo, hay que echar inyecciones intraoculares porque al final te va a llevar a la ceguera.
y que no le va a permitir ver adecuadamente bien. ¿Ok? Bien. ¿Y dónde se desarrollan estos vasos sanguíneos? Del mesénquima circundante. Bien, acá, miren, lo que estamos viendo arriba, esto de acá, este es el prosencéfalo, ¿ok? Y a las finales este se va a dividir, o sea, el prosencéfalo se divide en dos, ¿no es cierto? El diencéfalo y el telencéfalo. No nos interesa el telencéfalo, que sería en todo caso la parte superior, ¿ok? Lo que sí me interesa es la vaginación que estamos formándose aquí, miren aquí, esto, que van a formar las cúpulas ópticas, miren, acá está, y acá está, la derecha y la izquierda, ¿ok? Aquí ya no se va a llamar ya prosencéfalo, ya va a ser el diencéfalo. Entonces de ahí van a salir esas estructuras que están acá. Y miren este pedículo que tiene acá. ¿Ven este pedículo de acá? Este de acá. Eso va a ser el futuro nervio óptico. Esto se llama tallo óptico nada más. ¿Ok? Por este lado ya tenemos la cúpula óptica. Pero eso no es todo el ojo. El ojo, y lo que está tapizando, miren jóvenes, lo que está tapizando la parte interna, esto de acá, y esto de acá, acá este lado de acá, esto de acá, el tapiz de esta cúpula es la futura retina, que es un derivado nervioso, ¿ok? Bien, acá, ¿listo? Acá. Entonces tenemos todo esto de acá, que es el cerebro, el prosencéfalo, ya, luego tenemos el diencéfalo, miren, las cúpulas, y por fuera, miren, tenemos esa piel, ¿ven? Ectodermo superficial, ectodermo superficial. Entonces, ¿qué va a pasar? Este ectodermo superficial va a empezar a plegarse contra la cápsula o contra la cúpula óptica, y de aquí va a salir el cristalino. Entonces, a los 22 días aparecen un par de surcos poco profundos, ¿sí? ¿Ya? Muchos dicen, doctor, pero cuarta semana es 28 días, ¿sí? ¿Pero cuándo empieza la cuarta semana? ¿Qué día empieza la cuarta semana? ¿Cuándo empieza? Porque siempre hay discusión. Doctor, usted dice que es el día tal. ¿Cuarta semana empieza el día 20? 21 o 22. 22. Entonces, por eso es que estamos poniendo a los 22 días. Y cuarta semana, pues, no, es a los 28 días porque es la cuarta semana. No, ¿ya? Que quede claro ese concepto. Y me reclaman. El semestre pasado me estuvieron reclamando, no, usted ha dicho que es la cuarta semana y ahora usted dice que es el día 22. Pero estamos hablando de lo mismo. Criterios nada más, ¿correcto? Bien. Entonces a los 22 días, miren, se puede ir parte de surcos profundos, ya lo hemos visto allá, se cierra el tubo neural. ¿Qué parte se cierra primero? El neuroporo anterior y después el posterior. Entonces aquí ya se cerró el neuroporo anterior, ya se formaban los surcos, ya se formaban las evaginaciones, se llama evaginación, ¿ok? Va a formar las vesículas ópticas, ¿ok? Bien acá, y va a entrar en contacto con el ectodermo superficial, lo que les estoy diciendo acá, ¿ok? Este ectodermo superficial va a formar el cristalino, ¿bien? Y ya se va a formar entonces, al hacer esto y esto, una cúpula óptica de doble pared, una que proviene del ectodermo superficial y otra del neuroectodermo. ¿Listo? Bien. Pero, como todo tiene su por qué, también aquí existen mediadores que van a determinar la regulación molecular del desarrollo del ojo, porque muchas alteraciones como la ciclopía, como la microftalmia, ¿no? Como el hipertelorismo, el hipotelorismo, ¿saben de qué estoy hablando, verdad? Entonces, esos están normados por reguladores genéticos o morfogenéticos que van a ver el ojo. Y uno de ellos, el principal de todos ellos, es el PAC6. El PAC6 es el principal, que en un inicio hay solo un campo ocular que separa por acción de otro mediador, que es el SHH. ¿Ok? Ahora, la diferenciación de cristalino, de qué es cristalino, se forma cristalino y no hay, porque hay una enfermedad que se llama afaquia. ¿Sí? ¿Qué es la afaquia? La ausencia de cristalino. Entonces, cuando no hay esto, quiere decir entonces que el PAC6, ojo, entonces puedo poner que la afaquia es el resultado de la ausencia de la acción del mediador PAC6. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de afaquia, ya sabemos por qué está produciendo la afaquia. ¿Sí? Bien, ¿ok? Pero también hay un factor
que va a participar del ectodermo superficial, que va a hacer que estimula la división de la retina neural, o sea, el fondo de la copa, que estamos viendo en la lámina anterior, el fondo es la retina primitiva. Entonces, este factor FGF es el que va a activar o va a estimular que se produzca esto. Tenemos la vesícula óptica, ¿ok? Célula del ectodermo superficial, forma la plácula cristalina y vamos a formar la vesícula cristalina. Miren acá, fíjense la imagen. Esa es la cúpula de doble capa, ¿ven? Acá era la evaginación del neuroectodermo, diencéfalo específicamente, y esto de acá es la invaginación que va a sufrir el ectodermo superficial, ¿ven? Miren, entonces se sigue vaginando la copa, el pedículo que está acá se va a elongar, se va empezando a elongar, y esto sigue penetrando al interior, pero todavía es dependiente, miren ustedes, del ectodermo superficial. Este ectodermo superficial va a estar formando la plácula cristalina que está acá, miren, ¿ven? Pero todavía tiene conexión, miren ustedes. A los 32 días todavía tiene conexión esto de acá. Y esto va a ser la plácula del cristalino que está empezando a ingresar dentro de la copa, ¿ok? Y mire, esto podría ser el esbozo primitivo de lo que va a ser la cámara posterior. ¿Listo? Y acá nuestro nervio óptico, probablemente. Acá miren como ya se definió y ya se separó, miren acá, a esta edad, miren acá, fíjense, en los 35 días, o 32 o 35 días, miren acá que ya se ha separado completamente del ectodermo de superficie, se ha separado la plácula del cristalino. Entonces, ya cumplió su función el ectodermo superficial, ya cumplió su función, ya formó el cristalino, ya lo dejó dentro de la copa. Entonces, ahora sí se va a formar lo que van a ser los párpados posteriormente, o los procesos ciliares. Vamos a ver luego. Pero todavía no ha terminado la función del ectodermo superficial. ¿Ven? ¿Y ahora qué pasó? Ahora, ¿qué ha pasado? Que ya tenemos acá un pedículo más definido, ¿ven? Y una cápsula más definida. Y esto que está acá, está empezando, mira, a pigmentarse. ¿Ven el color que está tomando? Eso va a ser la retina, la capa pigmentaria de la retina. Ya tenemos, entonces, nervio óptico, tenemos retina, tenemos cristalino. ¿Qué nos falta? Nos falta la córnea, nos falta el iris, ¿sí? Nos faltan los párpados, ¿ok? Sigamos. Entonces, el nervio óptico. El nervio óptico es el pedículo que hemos visto, lo hemos cortado otra vez. Miren, primero tenía esta cavidad, tenía la arteria que está, la arteria hialoidea, luego se va empezando a cerrar, ¿ven? Se está empezando cerrando, ven acá esto, ¿ven? Y encierra en su interior a esta arteria hialoidea. La siguiente ya tiene su compañera porque no hay arteria que no tenga vena, siempre andan juntas. Por una arteria hay dos venas que les acompañan, ¿ok? Y estamos formando las fibras del nervio óptico. Estas fibras, sustancia blanca, es el consolidado de todas los axones de las neuronas que se encuentran en la retina. Conos y bastones, capa limitante interna, capa limitante externa, capa pigmentaria. La retina tiene 10 capas. Y seguramente en sus libros ven ustedes que tiene 4, tiene 6 me parece, ¿no? Pero ahora tiene 10 capas. 10 capas tiene la retina. ¿Bien? Miren, entonces fíjense usted acá, miren acá esta imagen de acá. ¿Sí? El famoso tallo óptico, la arteria sigue entrando por ahí, la capa pigmentaria de la retina, la capa sensorial de conos y bastones, y luego eso sería en todo caso la copa óptica, el cristalino que se está formando aquí. Y esta es una imaginación que va a ir a formar lo que nos está faltando, digamos. Y miren la retina. Vamos a ver acá. Miren nuestro ojo ya. Ya vamos a hacer un check a todo. Ya formó esto. Ya formó la retina. Ya formamos el cristalino. Nos faltaba formar la córnea, que es el vidrio del reloj que tiene, ¿cierto? El iris, ¿no? El iris que está acá, ¿sí? Y el músculo que va a permitir la apertura o cierre
de la pupila en todo caso, ¿correcto? Y este de acá es cámara anterior, cámara posterior. Y acá ustedes ven, en toda imagen de ojo que van a ver esta capita, ¿ven? De color, como si fuera un remarque. Eso es la capa pigmentaria de la retina. La capa pigmentaria. Entonces la retina se desarrolla a partir de las paredes de la cápsula óptica, lo dije, el fondo de la copa, de la retina, ¿ok? Entonces la capa externa y más delgada de la cápsula divide el epitelio pigmentario, ya, la capa pigmentaria, y durante los periodos enredales y fetales, el espacio intrarretiniano, el que está acá, el espacio intrarretiniano que está por acá, separa a dos capas retinales. O sea, siempre, como dije, la retina tiene varias capas. Y el elemento pigmentario va a separar a dos capas nerviosas, ¿no? Los conos y los bastones tienen diferente tipo de umbral para recepcionar la luz y transmitir la imagen, ¿ok? La retina, capa pigmentaria, epitelio simple, gránulo de pigmento. Y la capa interna, habla de una capa externa y una capa interna, en principio, ¿ok? ¿Ven? Y entonces, si hablamos así, vamos a ver nosotros en nuestra retina primitiva, vamos a ver la capa de conos y bastones, la capa pigmentaria, ¿no? ¿Ven? Sin embargo, vamos a ver que la retina está dividida en dos partes. Los 4/5 posteriores de la retina presentan la porción coroidea o la parte nerviosa visual, y el quinto anterior, la porción ciega, porque ustedes saben que la retina tiene una porción ciega, ¿no? Punto ciego, ¿ok? Entonces, una sola capa rodea esto. Y como seguimos viendo que en el sistema nervioso, según su clase que les han hecho la semana pasada, me parece, les han hablado acerca de la capa del manto y la capa marginal. ¿Les hablaron de eso? ¿Sí? Sí. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Acá también persiste lo mismo. La capa pigmentaria, o la capa mesenteria, ¿no? Está en la parte central, y la capa marginal, la capa marginal son solamente axones nada más, sustancia blanca, arquipalio. Al hablar de arquipalio estamos hablando de sustancia blanca. Y la capa del manto, que son la sustancia gris, el neopalio, nuevo, corteza. Estamos determinando que ambas son neuronas que tienen una célula de sostén, y ahí vamos a formar la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de células ganglionares. ¿Ha visto? ¿Ok? Entonces, esa es nuestra retina. Capa pigmentaria, capa nuclear externa, interna y las células ganglionares. Pero por otro lado también vamos a ver que la parte del mesodermo va a tener que ver con la porción iridiana y la porción ciliar, para formar cosas que nos está faltando: el músculo liso, el esfínter, el ganador del iris, el cuerpo ciliar y el músculo ciliar. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos cómo se forma nuestra retina.